Llenaro, Cuando nuestro presidente nos enderece, compramos otro cable. Ahora sí te escucho. ¿Cómo anda Luis? Buenas tardes. sí, bien, ¿me escuchás? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho bárbaro. Yo te escucho muy Bárbaro. claro. Bueno, ¿no sabes qué? Quedé pensando y me pareció muy bien todo las sugerencias críticas que me hacía, porque sí, en realidad nosotros surgimos, bueno, yo vengo obviamente de una trayectoria de bastante más tiempo que la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, ¿no? Pero la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo surge como una respuesta a lo que nosotros entendemos que está pasando no solamente en Argentina, sino en el mundo, que Mm. es una crisis civilizatoria sin precedentes en la historia de la humanidad, y también a una crisis y a un plan que nosotros llamamos masacre en Argentina, y que tenemos nosotros nuestra propuesta justamente decimos, vamos por un mundo nuevo. Mm. Eso está fundamentado en los diagnósticos que yo habitualmente hago, tanto de lo que está pasando con la crisis mundial, como lo que decimos nosotros, una nueva sociedad, una nueva Argentina, lo que está pasando en el país. Luis, Entonces, ¿usted cree que a nivel mundial esta crisis civilizatoria que estamos viviendo impacta, es culpa del mercado, es culpa de la vorágine de, de este mercado, de los tiempos que llevamos adelante y esa imposición que tienen los que más pueden, los que mejor pueden manejar el mercado, que ya no hablamos de países, porque ya ahora hablamos de empresas o personas? sí, nosotros hemos estado difundiendo mucho la información en talleres, en seminarios, en charlas y fundamentalmente a través de los medios de comunicación, a partir de estudios que vienen realizándose desde principios de este siglo hasta hoy, de informes científicos que nos dicen que nosotros con nuestra actividad productiva, destructiva, llamémosle así, hemos ido dañando el planeta, que es el único hogar que tenemos los humanos para vivir, y hemos superado la capacidad que tiene el planeta para soportar esta actividad. Esa actividad económica, que nosotros llamamos crecimiento, es sacar recursos, es decir, depredando, sin posibilidad de que se remueven por lo menos por miles o millones de años, sacando recursos, depredando recursos, quemando energía, que cada vez tenemos menos energía disponible, y tirando desechos y residuos, y eso ha llevado a que cada vez de pronto la humanidad se encuentre con recursos que son esenciales para la vida, pero que empiezan a escasear, y con que el ambiente en el cual nosotros pudimos vivir durante decenas de miles de años empieza a modificarse y puede sufrir esas transformaciones que impidan que nosotros podamos seguir viviendo en el planeta. Entonces, esa realidad que está también fundamentada por muchos estudios que indican algunos de los puntos que nosotros no debemos pasar porque si no ya no hay no retorno. Es decir, por más que quizás que querramos resolverlo en el futuro, ya no vamos a poder. Entre ellos, por ejemplo, el calentamiento global, el problema de la escasez de energía y los futuros colapsos energéticos, el problema de la pérdida de la biodiversidad, de la destrucción de la capacidad productiva del suelo para generar alimentos, la contaminación de los acuíferos y el agua potable. Es decir, hay muchos elementos que nos dicen no pueden seguir más. Y hay uno que sintetiza todo, que es el que se llama la huella ecológica, que ya superamos en un 70% la capacidad que tiene el planeta de reponer los recursos que estamos depredando y de mantener en condiciones estables el ambiente, ¿no? Entonces, además, el consenso científico lo dice, estamos pasando por la sexta extinción masiva de especies. ¿Qué significa? ¿Qué hizo usted por ahí, capaz que con esta analogía, esta comparación está mal compararlo, pero en este momento cabe? ¿Viste cómo se le ríen a los terraplanistas? Hay un cliché con hablar de esto, de si ahora con toda la discusión si la Tierra es plana o es bueno. Cuestión que, Sí, bueno, cuestión es otra cosa. bueno, pero con un argumento científico, ¿no? Y ahora digo, justamente, ¿qué podríamos pensar de esta gente que dice, no hay tal crisis en el ambiente, es algo cíclico, es lo que sucede cada tantos años? ¿Eso también es un negacionismo o cómo lo ve? Porque hay algo, viste, siempre de conspiranoico atrás, de que no, bueno. No, pero acá estamos hablando de informaciones y de tendencias que son milenarias, ¿no es cierto? Es decir, que acá está muy estudiado el tema, por ejemplo, de las causas que están generando, en todo caso, el calentamiento global, que tiene que ver con la emisión de los gases de efecto invernadero, que hacen que se haga mucho más gruesa la capa de gases de efecto invernadero que rodea a la atmósfera y que retenga el calor de los rayos solares
y que eso, en paralelo a la cantidad de gases de efecto invernadero y el agrosamiento de esa capa, es que va aumentando gradualmente la temperatura media del planeta. Claro. Pero eso además se está discutiendo todos los años en la Cumbre Mundial del Clima, que se hace generalmente a fin de año, desde hace más de 2 décadas. En el año 15 se hizo una cumbre muy importante en París, donde se llegó a la conclusión, casi 200 países, de que si se superaba en 1,5 grados, la temperatura que tenía el planeta hasta la revolución industrial, corríamos peligro de que se llegaran a generar efectos en cadena que hagan después irreversible la posibilidad de recomponer y que haga muy difícil la vida en el planeta. Entonces, esto no es una cuestión menor ni de una teoría, sino Yo que tengo acá también tengo, además de eso, tengo una parte de lo que decía esto, el estudio que hace National Geographic España, en el que se afirma que en la cantidad de todo lo que es la afirmación, hay un cambio climático significativo y una explotación de los recursos, hay un abrumador 97-3 de la comunidad científica. O sea, muy pocos no coinciden con esto de decir que no hay un cambio climático. La mayoría sí apoya esto. Otro argumento, las temperaturas hace 15 años no varían. Y es que de 14 a los 15 años más calurosos registrados a nivel mundial han tenido desde el año 2000 hasta el 2015 y luego cambiaron en 15 más. Esto habla de un cambio climático y ha aumentado la temperatura y la media más alta que no podemos llamar media, ¿no? No, sí, pero además hay mediciones que se hacen día a día, no solo de la emisión, sino de la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y también por los efectos y el impacto que tienen en términos de los fenómenos naturales que son cada vez más destructivos, cada vez más habituales, cada vez más amplios y que están revelando un cambio muy brusco en las condiciones en que funciona todo el sistema del planeta Tierra, ¿no? Bueno, Entonces, esto de las reducciones de emisión de gases, la adaptación a los efectos del cambio climático, el fortalecimiento de la cooperación internacional que necesitamos tener, ¿de qué manera entra a jugar una nueva economía? bueno, por eso justamente te estaba diciendo que nuestra idea es que cuando planteamos la necesidad de un mundo nuevo, lo planteamos a la base de que tenemos fundamentos científicos que nos dicen, si no cambiamos el rumbo, lo decía el anterior secretario general de Naciones Unidas, que yo lo he mencionado, lo he citado, Ban Ki-moon, que él decía en una de las cumbres mundiales, ¿no es cierto?, del cambio climático, decía, la humanidad, muy gráfico, ¿no es cierto?, la humanidad se encamina hacia el abismo y tiene los pies atados al acelerador. Entiéndanlo, porque si no, no tenemos futuro. Entonces, eso nos lleva a plantear la necesidad de un cambio del orden social, porque este orden social que regula la relación humana tiene lógica que indefectiblemente nos llevan a ser cada vez más destructores de ambiente, cada vez más depredadores de bienes, cada vez más contaminadores, y no solucionan los problemas, sino que se agravan. Entonces nosotros decimos la necesidad de un mundo nuevo porque vamos hacia situaciones de colapso. Y ahí es donde vienen todas nuestras propuestas. Nuestra propuesta tiene como fundamento esto, de que tenemos que construir un mundo nuevo porque necesitamos cambios urgentes. Cambios tanto a nivel global, lo cual es difícil, como también a nivel grupal, es decir, en las organizaciones que nosotros podemos estar o que podemos participar, y también a nivel individual. Es decir, tenemos que pensar de que tenemos que modificar la forma en que estamos produciendo, en lo que estamos consumiendo y en lo que nos estamos vinculando. Nuevas formas que tienen que ser mucho más democráticas, ¿no es cierto? Y tiene que haber más protagonismo de la gente porque de lo contrario es muy difícil que lo que nosotros llamamos como representantes del pueblo puedan asumir esa tarea cuando están en todo caso muy preocupados por su propia situación y no por la situación de todos, ¿no? Y tiene que ser con la mayor participación de la sociedad y de ahí nuestra prédica para que la sociedad se involucre, se informe y participe, porque si no, no le van a arreglar nada desde arriba. Tenemos que tener otras formas de pensar la realidad y otras gafas para mirar el mundo. Eso es lo que nosotros hacemos con la nueva economía. La vieja economía, que es la economía que predomina, obviamente, dice, un país va bien si crece el PBI, un país va bien si hay buenas temperaturas o buenos climas para los negocios. ¿Y cuál es la lógica de este sistema? Es que quien interviene en la actividad económica no piensa en cómo puede generar bienes y servicios de manera sustentable para solucionar temas o problemas de la gente. No, cómo puede lograr la máxima ganancia, la mayor competencia posible. Y cómo
gobierno y las políticas tienen que generar el máximo crecimiento. Bueno, esas lógicas son las que llevan a la destrucción del ambiente y de la sociedad. Nosotros mismos tenemos que pensar en una economía con otras lógicas. Por eso decimos, frente a la crisis civilizatoria, una economía para la vida. Entonces ya la prioridad no es máxima ganancia y máximo crecimiento. La prioridad es cómo podemos mejorar las condiciones de vida de la gente para que todos puedan vivir dignamente. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Ahora, ese mundo tenemos que hacerlo entre todos y en cada pueblo, cada comunidad, según sus realidades, según su cultura, tendrán que ir elaborando esto. Sí. Pero primero tenemos que comprender, por eso digo yo siempre, el diagnóstico. Porque, bueno, esto a nivel mundial, Sí. uno puede decir, bueno, sí, cambiar el sistema mundial es una utopía, y yo siempre le digo, más utopía es creer que este sistema mundial no va a solucionar los problemas, porque ya está claro, está demostrado, está suficientemente estudiado, Sí. lo dice el consenso científico, no podemos seguir así. Y lamentablemente, seguimos como si estuviéramos bailando, ¿no es cierto?, en la cubierta del Titanic, que vamos derecho a un témpano para destruirnos, y seguimos. Entonces, esto tenemos que cambiar, y ese cambio es profundo. Y a nivel nacional, lamentablemente, las políticas siguen en función de esas lógicas desvenciales, ¿no es cierto?, de que no importa destruir los recursos, no importa contaminar el ambiente, lo que importa es máxima ganancia y máximo crecimiento. Y nosotros, bueno, acá en Argentina también, yo he hecho mucho énfasis en lo que llamo el plan Masacre, porque hay un proyecto, una estrategia. El poder mundial es mucho más, en todo caso, inteligente y mucho más lúcido y conoce mucho más estos problemas que el común de la gente. Sí. Sabe que los recursos son escasos y sigue esta lógica. Entonces, su idea no es cambiar esta lógica, sino que ellos creen que somos demasiado en el planeta. Entonces, su proyecto es achicar población, controlar mucho más férreamente de los estados de la población y apoderarse de los recursos estén donde estén. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, tenemos que cambiar las políticas, porque en lugar de entregar los recursos, eso van a ser cada vez más escasos, tenemos que generar políticas diferentes, O sea, políticas que prioricen. lo que se propondría dentro de lo que puede ser un cambio social vendría a ser algo más gradual, un cambio paulatino, progresivo como las reformas, el cambio político, más reaccionario. Hay algunos que creen que esto es posible solamente de manera radical, una revolución o un cambio profundo acelerado. Pero, a ver, yo creo, nosotros tenemos que trabajar por otro mundo, por otra sociedad, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos señales que nos dicen, que nos muestran de que ya hay experiencia, hay lucha, hay aportes que nos están mostrando que hay otra forma de producir, que hay otra forma de consumir, que hay otra forma de relacionarlo y hay otras formas de vivir. Desde muchísimas comunidades que lo están haciendo en el mundo, en Europa también hay mucha experiencia, lo que llaman las teorías del decrecimiento, y, por ejemplo, municipios de transición, ecoaldea, es decir, aquellos que están diciendo, bueno, vamos hacia colapso, bueno, organicemos, no, primero recompongamos las relaciones sociales, porque el modelo neoliberal y las políticas que se aplican en el mundo, en la Argentina, que predominan, lo que apuntan es a generar un individualismo extremo, un enfrentamiento estéril y artificial dentro de la sociedad, porque dividir para reinar, ¿no? Yo creo que la única forma de solucionar el tema es hacerlo en conjunto, porque acá no hay solución individual. Acá si vienen colapsos, los colapsos no van a afectar a todos. Entonces, acá nosotros proponemos que tenemos que generar cambio, y el cambio tiene que ser desde lo local, porque uno me dice, bueno, va a cambiar el mundo, no, pero primero tenemos que pensar cómo generamos desde lo local. Desde lo local. Luis, Sí. hablando de esto, hablamos también dentro de las características de un cambio social, ¿no? Lo que podemos hablar de factores tecnológicos, ¿no? Hablamos la manera en la que impactan en las actividades sociales, un cambio ideológico, hablando de cambiar la manera de relacionarnos entre las diferencias, un cambio social, muchas protestas, pero también aparece la parte demográfica, en el volumen y composición que tiene una población que es factor importante que el Estado para poder trabajar. Y el Ministerio de Salud publicó estadísticas vitales correspondientes desde el año 2020 en adelante, y volvió a caer en los números de hijos por mujer, que se ubicó en el 1,54. Tenemos un 31,4 en relación al 2014, menos, 14,7 menos que la anterior medición que había nombrado antes o sea, sumatoria, casi un 35% de 32, 39. Tengo acá la calculadora tal activada, menos que hace 15, 20 años atrás. Estamos también perdiendo esto. ¿Qué piensas acerca de esta cuestión demográfica? Sí, no sé, que yo lamentablemente no te estoy escuchando
no te entiendo porque está muy entrecortado. Hablaste de la cuestión demográfica, pero no entiendo bien a dónde apuntás, pero digamos, ¿A qué, no sé, a qué se debe este impacto? O sea, ¿cómo impactan la economía de nuestro mercado estos números que se estaban nombrando de una reducción de la tasa de natalidad de un 30% con respecto a 15 años atrás? sí, 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 hay estudios que muestran, ¿no es cierto?, que, digamos, hay quienes sostienen, yo creo que coincidiendo en gran parte con ellos, de que hay una estrategia del poder mundial de achicar la población, pero además lo han dicho abiertamente, ¿no es cierto? Es decir, los ideólogos que tiene este poder mundial, inclusive entre aquellos, por ejemplo, que tuvieron al frente del Club de Roma y que hicieron el primer estudio de los límites del crecimiento en los años 70 del siglo XX, donde decían que si esto sigue así, el planeta no iba a alcanzar para todo. Y en el año, hace 10 años más o menos, yo lo vi en un video, lo escuché perfectamente, que decía de que acá en el planeta, si nosotros queremos seguir viendo como estamos viendo ahora, no pueden albergar más que entre 700 y 1000 millones de personas. Y nosotros ya hemos superado, estamos viviendo en el planeta más de 8200 millones. Entonces estaríamos sobrando 7000 y pico millones, estaríamos sobrando porque nosotros no estamos dentro de la elite que va a salvarse, ¿no es cierto? Entonces, ellos son, en todo caso, conscientes de que si siguen así, los recursos no van a alcanzar para todo. Y que hay otros que señalan que ya la tendencia en general en muchas sociedades es que disminuye porque puede darse el caso de que haya como una especie de escepticismo respecto al futuro y en todo caso, tener restricciones en cuanto al compromiso de tener más hijos bueno, las mismas condiciones económicas pueden llevar a eso. Entonces, bueno, esto se inscribe dentro del marco de esta crisis civilizatoria. Esta crisis civilizatoria, como yo te decía, estamos en medio, lo dice el consenso científico también, de la sexta extinción masiva de especies, que esta oportunidad ha sido generada por los seres humanos. Entonces, acá en esa complejidad nosotros estamos indicando, estamos señalando la imperiosa y urgente necesidad de ir construyendo un mundo distinto. Y yo te decía que, por ejemplo, y a eso me gustaría después referirnos en los próximos encuentros, ¿no? Que ese nuevo mundo necesita otra forma de pensar, y eso es lo que nosotros insistimos, y otras gafas para mirar la realidad. Pero además ya se están caminando, como nosotros decimos, en muchos lugares, seres humanos que están planteando otra cosa, que quieren construir, como yo te decía, formas de convivencia, de producción, de consumo y de vida, diferente, cada uno según sus realidades, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, nosotros vemos señales de ese mundo, por ejemplo, en lo que se llama estrategia de consumo solidario, de la economía social, en relaciones de cooperación y ayuda mutua, que no tiene nada que ver con la lógica de este sistema, en trabajadores que, por ejemplo, cuando les amenazan cierre su empresa, y que tratan de seguir ellos mismos al frente de esas empresas para mantenerla, en tareas, por ejemplo, que se da en muchos pueblos, inclusive de acá Entre Ríos, pero de la Argentina y el mundo, trabajar por la soberanía alimentaria, es decir, generar los recursos de lo local en la agroecología, que es una forma de producir alimentos mucho más sano, sin contaminar el ambiente y generando más trabajo, en la pequeña producción campesina, en las experiencias de las ecoaldeas, las sociedades y los municipios en transición, en las nuevas fuentes de energía limpia que se están generando, pero descentralizadas, en el trabajo voluntario de las comunidades, de mucha gente que trabaja voluntariamente y que no tiene nada que ver con la lógica de buscar siempre la máxima ganancia. Bien. Es una tarea de que muchos docentes que están bregando por esto y que están por lo menos trabajando en sus aulas y que a veces no responden a la verticalidad de la institución y del poder, inclusive hasta ponen en peligro su fuente de trabajo, porque quieren otra forma de educación, es decir, dar contenidos que sirvan realmente a la libertad en serio, ¿no? Y también en el caso de muchos investigadores, que eso pasa en la Argentina, está pasando y hoy también mucho, de que desafían a los intereses económicos y a la presión de las autoridades y desarrollan formas de pensamiento nuevo y soluciones a los problemas de la gente, ¿no? Para servir a las grandes corporaciones. Y muchas veces ponen en riesgo su trabajo, ¿no es cierto? Y vamos más a tu rubro, periodistas independientes y de medios populares y alternativos que enfrentan a la censura, las persecuciones y en todo caso las limitaciones económicas, pero arriesgando el trabajo, la fuente de trabajo, pero se ponen como consigna que tienen que trabajar por la verdad, por el cambio. Entonces hay experiencias, hay numerosos movimientos sociales, asambleas ciudadanas,
grupos de militancia por la protección del ambiente, por los derechos de la mujer, una defensa de los derechos humanos, por la soberanía nacional, como nosotros hemos visto lo que hemos hecho y que pasaron también por tu pueblo, la remada generada por un grupo de organizaciones en las cuales nosotros participamos como Cartel Abierta con Mundo Nuevo para defender la soberanía en el río Paraná, para que no le entreguen no privaticen, le entreguen el control a corporaciones extranjeras. Es decir, esto es lo que yo digo, son gérmenes de ese nuevo orden social que tenemos que construir entre todos. Es decir, hay muchas, no digo millones, pero muchísimas experiencias en la Argentina y en el mundo que están diciendo, esas son las señales del nuevo mundo. Lo que pasa es que están muy autorizadas, muy incipientes, y están en medio de un, digamos, de un orden social que los está agrediendo. Entonces, hay mucho para hacer, hay mucho para discutir, pero lo hacemos, y yo insisto en esto, que si no hacemos el diagnóstico correcto, uno dirá, bueno, pero ¿qué vamos a hacer ese esfuerzo? ¿Para qué? Estamos cómodos, esperemos ¿por qué no esperamos que las políticas o que los funcionarios tomen las decisiones, o ya van a venir los resultados? Pasar la mayoría de edad, se diga, ¿no? ¿Cómo? No escucho bien. Bien, bueno, está lejos ahí. Bueno, no, decía yo, como decía Kant, pasar a la mayoría de edad, no dejar que decían los demás y hacer las cosas nosotros mismos. Luis, le mando un abrazo grande, se me termina el tiempo el programa, nos estamos comunicando la semana que viene con vos. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo, Genaro. Chau, chau. Bueno, ahí estuvo con nosotros Luis Laferriere.